Bueno, comenzamos pues en esta nueva mañana y agradecemos a Dios de este nuevo día y nos ponemos en sus manos. Comenzamos. Buenos días a todos. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día, porque nos permites vivir con plenitud y con júbilo. Gracias, Señor, por el don precioso de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, que en esta mañana que estamos aquí reunidos nuevamente para compartir tu palabra, y tu palabra sea nuestro principal alimento, que nos llene de paz, de esperanza, y nos dirija en todas las obras que hoy tengamos que hacer a lo largo de este día. Siempre contando con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Nuestro pan de cada día, perdona. nuestras Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros, ruega por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mateo 14, versículos del 1 al 12. La muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que lo prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Bueno, cambiamos un poco el camino, si se dan cuenta, en este Evangelio de Mateo. Parece que entramos en otra tónica, hemos cerrado todo un círculo de parábolas sobre la predicación del reino de Dios, y ahora Jesús como que emprende una nueva ruta, siempre bajo ese mismo deseo de anunciar que Dios reine, que Dios se haga presente en la humanidad. Sin embargo, su fama, y nos lo presenta ahora ya muy bien Mateo,
esa fama de Jesús no es, en este caso, eh, es, es profunda y es buena porque la gente ha sabido ver en él la presencia de Dios. Ahora, es un poco amarga porque esto ya le va a traer complicaciones. Y Mateo quizás de una manera muy, muy ilustrada nos presenta cómo este nuevo camino de Jesús está muy ligado al camino de los profetas, que siempre el camino de los profetas es un camino doloroso, ¿verdad? Un final nada agradable, ¿verdad? Nada agradable porque ya nos ha contado un poco nos ha contado la experiencia de Juan. Y es una experiencia que termina con la muerte. Y desde ya quizás Mateo nos va presentando a este Jesús, ya nos va como orientando y diciendo cuál va a ser también ese final de él por su fama. Así empieza él diciendo, ¿verdad? Llegó a oídos de Herodes la fama de Jesús. Ya Jesús ha levantado otra expectativa y ha llegado a otros niveles. Antes estaba pues en esos niveles muy, digamos, muy pequeños, muy poco, era más a nivel de de lo pequeño, ¿no? Se movía pues en un ámbito que todavía no le generaba tanto conflicto. Sin embargo, ahora como que sube su nivel, ¿verdad? Y llega a oídos de Herodes. Y ciertamente Herodes, aunque como a Juan, aunque le llamaba la atención, pero no le es del todo agradable. Porque bueno, los profetas siempre han sido así. Sobre todo para los reyes y los grandes de este mundo, nunca han sido agradables. Porque el profeta tiene una de las condiciones del profeta es que anuncia una verdad de Dios. Y esa verdad de Dios siempre cae mal a los oídos de los reyes de este mundo. Porque es una verdad que va a desnudar sus mentiras. Y lógicamente eso, siempre cuando te ponen el dedo en la llaga, siempre arde. Y como arde, entonces buscas la manera de cómo quitarte de encima aquello que te está ardiendo. Y así le pasó a Herodes con Juan. Y aunque directamente Herodes no tuvo nada que ver después con la muerte de Jesús, pero sí los reyes de este mundo, ellos fueron al final quienes le dieron muerte a Jesús. O sea, siempre se repite la historia. Siempre al final los profetas eh, han terminado entregando la vida por el conjunto de mentiras de todos estos reyes de este mundo. Entonces, Mateo hoy nos presenta esta historia del final de Juan. Y ciertamente es una historia muy dolorosa, muy triste y muy llena como de cólera, ¿no? Al descubrir siempre cómo esta gente actúa sin corazón, sin sentimiento, que así es cuando te dejas atrapar por el mal, sin razón, ¿verdad? Las únicas razones son mirarse a sí mismo. Entonces vemos y nos cuentan la historia de la muerte de Juan. Si ustedes se dan cuenta, la muerte de Juan Juan es el profeta de la verdad y la muerte de Juan fue producto de puras mentiras. Por un lado, aparece Herodes con su gran mentira, llena de pasiones desordenadas, eh, que eso lo llevó inclusive a matar hasta a su hermano, por quedarse con su esposa, que es lo primero que hace, ese es todo el dilema y por lo cual tiene encarcelado a Juan, porque Juan le ha hecho ver que vive de una mentira que ha hecho mucho daño, ha matado a su hermano por vivir en una relación que no es suya, pero así son los reyes de este mundo, no les importa pasar por encima de quien sea con tal de conseguir su objetivo. Y en este caso, su objetivo era tener a su hermana. Si hay que matar al hermano, hay que matarlo, no importa. Y por otro lado aparece la mentira de la esposa del hermano, que me imagino llena de ese deseo de querer tener poder,
no es lo mismo ser la esposa del hermano del rey que ser la esposa del rey. Son dos cosas distintas. Aunque también la primera cosa te da privilegio, la segunda ciertamente es muy tentador. Y se nota que es una mujer ambiciosa, ¿verdad? Es una mujer ambiciosa, con deseos de sobresalir. Y cuando el corazón se deja ganar por la avaricia o la codicia, se vuelve un corazón muy peligroso, porque es capaz de hacer cualquier cosa. Y ven que también, de una u otra manera, ella está, eh, ella también, digamos, es cómplice, aunque no lo dice el texto, pero no cabe duda que seguro que es cómplice también de la muerte de su esposo. O sea, cuando el corazón se deja atrapar por la maldad y la mentira es el mejor estímulo, siempre encuentra aliados con tal de llevar adelante su objetivo. Entonces vemos ahora cómo hay una confabulación directamente de todos aquellos que al final lo que buscan es poder. Lo que desean es estar en un estatus, en un estatus, ¿no? Que me genere un montón de seguridad, tanto Herodes como Herodías. Y en ese sentido aparece también la hija, que es otra, no sabemos, no dice edad, no dice nada, solo dice la hija de Herodías, que era sobrina en este caso del rey. También se nota una muchacha poco profunda, se le ve ingenua y hasta cierto punto, pero ambiciosa igual que la madre. Entonces se juntaron, diríamos, todo este conjunto de personas que sin corazón, sin conciencia, no buscan más que su propio interés, contrario al de los profetas, que buscan el interés de los demás. Esta gente busca su propio interés. Y con una gran ingenuidad, hasta cierto punto, pero con una mala intención, aquella niña al final termina siendo la protagonista principal de lo que va a ser la muerte de Juan. La propuesta del rey es, pídeme lo que quieras. Un poco ingenua la madre y ella se ponen de acuerdo. Sin embargo, la que incentiva todo es ella. Y no creo que sea, aunque el texto tampoco lo menciona, no creo que haya sido, el baile no haya sido solo por bailar, definitivamente, o por agradar al rey. Y el rey se le nota que es una persona con bajas pasiones, digo, con pasiones desordenadas. Entonces, aunque quizás no estaba tan seguro que lo que le iba a pedir era eso, pero seguro que lo conocían. Entonces ya hubo como premeditación y alevosías, porque sabían que al final en algo iba a terminar. Y les estorbaba Juan, les estorbaba su vida, les estorbaba su profetismo, les estorbaba su verdad. Una verdad que Juan defendía no por sí mismo, sino una verdad de Dios. Los profetas no hablan por sí mismos, hablan en nombre de Dios. Lo que Juan, lo que Juan mencionaba, la fama de Juan también, no era porque eh, la fama de Juan no venía por el hecho de que eh, él buscaba protagonismo, bajo ningún concepto. La fama de Juan venía por su corazón entregado a Dios, porque puso su corazón en Dios, porque supo amar a Dios, porque Juan también configuró su vida en Dios. Es un profeta de la verdad de Dios. Y la gente, y lo bueno que les dice muy bien aquí el texto, la gente le reconocía eso. De hecho, Herodes tenía miedo a matarlo, lo tenía encarcelado, pero tenía miedo a matarlo porque la gente dice, así lo dice, porque la gente lo consideraba un profeta. O sea, la gente miró en Juan un enviado de Dios. Juan se nota por lo que dice el texto y lo dicen los otros, ¿no?
su palabra fue una palabra que generó un cambio, una transformación, y la gente le reconoció su liderazgo y lo tenía como profeta, y eso generó mucho miedo a Herodes. Por eso Herodes no lo tocaba. Pero en este momento, como diríamos, dejado llevar por a saber, por esa vida tan desorientada que tenía y por sus pasiones tan desordenadas, al final termina siendo el acto más cobarde y más desastroso, ¿verdad? Si ustedes ven, a Juan le quitan la vida por la estupidez de una niña y la ambición de una madre. Uno lee el texto y uno termina llenándose como de esa, como esa cólera, ¿no? Dice, pero por unas tonteras y por algo que no tiene sentido, ¿no? Sin, pudiendo, uno dice, bueno, pudiendo pedir otra cosa que tenía todo, dice, inclusive la mitad de mi reino, pero le era más factible, como que lo otro lo tenía tan asegurado, pero como que la palabra de Juan, no cabe duda que en cualquier momento podía llegar, podía llegar a convencer al rey y podían perderlo todo. Vean que prefirieron mejor, porque él inclusive dice el texto que le promete inclusive la mitad de su reino, o sea, le promete mucho. Sin embargo, deciden mejor la cabeza de Juan antes que eso. Eso quiere decir que de una u otra manera tenían miedo que en algún momento esa palabra de Juan se hiciera vida en el rey, terminara él abandonando a la esposa y era perderlo todo. Así que poniendo en una balanza, era más rentable la muerte de Juan que quedarse con la mitad del rey. Porque con la muerte de Juan no podían perder todo. Y ellos no querían la mitad, querían todo. Entonces la ambición rompe el saco. La ambición es terrible. La avaricia, cuando agarra el corazón de las personas, cuando agarra nuestros corazones, se vuelve peligroso. Se hacen estas tonteras. Porque la verdad que la muerte de Juan, si usted lo va viendo, es una tontera. Pero es una tontera por la vida de estas personas. Pero es una grandeza por la vida de Juan. La vida de Juan es una vida de verdad, una vida traspasada por Dios, una vida configurada en Dios. Y a Jesús lo relacionan con Juan. De hecho, Herodes dice que cuando ve a Jesús, dice, es Juan a quien yo mandé a matar. O sea que la fama de Juan se parece mucho a la fama de Jesús. Por lo cual ya el texto nos está diciendo que si la fama de Juan lo terminó llevando a este camino, pues lo que le espera a Jesús tampoco, o sea, no va a ser algo bonito. Entonces, genialmente, casi estamos a la mitad del Evangelio de Juan, a esta mitad que Jesús toma otro camino ya hacia Jerusalén, o Jesús ya empieza otro camino con una nueva tónica, ya Juan nos hace como un preámbulo, perdón, Mateo ya nos hace como un preámbulo de lo que también le puede pasar a Jesús. Ya nos pone sobre aviso. Bueno, sabemos esa historia, la conocemos. La suerte de Jesús fue en manos de otros reyes, de gente también poderosa, que a base de mentiras le dan muerte. Entonces todos los profetas han tenido ese final trágico, duro, difícil, ¿verdad? Pero ellos han estado convencidos de su vida. No han renunciado, no han claudicado a su verdad, que eso es la cosa más hermosa de esto. Aunque les quiten la vida, su palabra fue una palabra veraz, convincente. Hablaron en nombre de Dios. Y esa palabra resonó y sigue resonando, porque uno lee el texto y lo que Juan le decía a Herodes en aquel tiempo es lo mismo que nos dice ahora a nosotros. Es una palabra que sigue estando vigente. No te es lícito de estar en una relación de esas. No te es lícito
que a base de muerte y a base de mentira, y hayas quedado con algo que no es tuyo. Porque fue por puros deseos, por puras bajas pasiones. Entonces Juan le recriminaba esa vida tan desorientada. No te es lícito vivir de una vida tan desorientada. Juan siempre invitó a la conversión hacia Dios. Herodes era el rey de Israel y como rey tenía que ser testimonio. Entonces Juan no solo le decía que no le era lícito estar, que ya era de por sí era una atorrancia lo que había hecho, sino que no te es lícito tú que eres, porque recuerden ustedes que la estructura social de, de Israel era monárquica. O sea, el rey era como la figura que Dios había puesto ahí para gobernar la vida de un pueblo, por lo cual como rey no le era lícito una vida tan, tan fuera de toda, eh, de una vida tan desorientada, tan funesta, tampoco verás con, con, con tanto desorientación. Entonces Juan seguro no le reclinaba solo eso, sino es como él siendo el rey, aquel que tenía que gobernar la vida de un pueblo, guiar la vida de un pueblo, andaba más perdido era más- andaba perdido. ¿Cómo orientar a un pueblo si tú estás desorientado? ¿Cómo puedes hacer camino tú que andas sin camino? Entonces, seguro que no solo era el hecho de lo que estaba viviendo, sino toda su vida. Entonces Juan se volvió como, porque así eran los profetas para los reyes, eran como la voz de Dios que les hablaba cuando ellos también, de hecho así aparece en el Antiguo Testamento, como los profetas siempre orientan la vida del rey, porque el rey es aquel que gobierna el pueblo de Dios. Pues Juan seguro también era esa voz en la conciencia de Herodes. Una voz que definitivamente, de, pa- pare- según el texto cuenta, iba lacerando la vida del rey. O sea, no le era del todo, no le era del todo indiferente. Por eso es que es- estas mujeres, las dos prácticamente, le dio miedo su vida. Entonces, esa voz de Dios que se hace presente en los profetas es una voz que se mantiene en el tiempo. Por eso es que se reivindica que definitivamente el profeta es un enviado de Dios. Y a Jesús lo comparan con Juan, porque esa voz ha llegado hasta nosotros, que nos sigue orientando también a nosotros, a no tomar ese camino de Herodes, por ese es el camino de la maldad, de la mentira, sino a tomar el camino de Jesús, aunque sea un camino duro, el camino de Jesús fue el camino de Juan, el camino de la verdad de Dios, el camino del profeta. Aunque esa verdad hay veces nos lleva a tener que hacer caminos duros, pero ese es el camino de Dios. Juan no claudicó en su verdad, se mantuvo firme aunque murió. Jesús tampoco va a negociar con su verdad, porque así como va a decir, así como dice el Papa Francisco, la fe no se licúa. Tiene que ser pura. La fe no se negocia. Las verdades de fe se, se viven, se sostienen y se profundiza en ellas. Juan no claudicó, aunque eso lo llevó a la muerte, él se mantuvo firme. Y así tiene que ser la fe de los cristianos, una fe de firmeza, no una fe que se la lleva el viento, una fe con una verdad única. Juan se mantuvo en esa verdad. Jesús se mantuvo en su verdad. Jesús anunció su reino y por eso inclusive va a entregar la vida, pero fue fiel a eso. Eso lo llevó hasta el final y se mantuvo y no se detuvo. En este momento viendo el camino de Juan, Jesús podía haber tomado una decisión. Bueno, si ya sé cuál es el camino y es el mismo que estoy buscando, dicen, pues prefiero mejor echarme para atrás. Jesús, y así lo vamos a ver ahorita, él sigue para adelante.
no se acobardó. Aunque miró el final de Juan, pero no se acobardó. Al contrario, eso lo impulsó. Casi que el texto nos está diciendo, bueno, se terminó Juan, ahora me toca a mí. Ahora voy yo. Jesús pudo en este momento haber dicho, no, prefiero mejor irme un poco para atrás porque este camino está duro, pero él no se echó para atrás. Y el cristiano tiene que ser así, con esa fuerza, con esa valentía, con esa convicción. A veces da la impresión que somos cristianos acomodados nosotros. De hecho, cualquier situación X que nos pasa, hay veces al interno de nuestras iglesias o al interno de nuestra vida personal o en nuestra vida familiar, hay veces nos acobardamos fácilmente y con facilidad queremos soltar el camino. Y si nos tocara vivir una experiencia de Juan o la de Jesús, o sea que posiblemente lo mejor sería renunciarlo entonces. Necesitamos esas convicciones firmes, proféticas, de estos hombres, porque Juan fue un personaje real, no es un ficticio, no estamos hablando de un mito aquí, no estamos hablando de una historia, estamos hablando de un personaje real. Juan el Bautista, un hombre que vivió y que definitivamente fue un profeta de Dios. Estamos hablando de un personaje real, de alguien que verdaderamente entregó la vida por su verdad, por esa verdad de Dios. O sea, que es un testimonio concreto. Esa vida de esas personas tienen que seguir diciéndonos mucho a nosotros. Qué tan convencidos estamos de lo que hacemos. Qué tan convincentes somos. Curiosamente, de Juan prácticamente lo que se sabe es poco, pero lo poco que se sabe es tan profundo que esa vida sigue hablando hoy. Después, hace 2000 años, apareció esta persona. Y hoy, hasta este día, ¿verdad? Esa vida sigue dándonos un mensaje. Eso es de Dios. Eso es tener la vida en Dios. Así tiene que ser nuestra vida. Una vida con convicciones firmes y decididas. Escuchamos el texto de nuevo para fortalecerlo y luego compartimos Mateo 14, del 1 al 12. La muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías. Salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a Gloria a ti, ti, Jesús.
Gloria al Señor. Bueno, compartamos que nos ha llamado la atención, a que nos invite este. Eh, lo que a mí me llama la atención de este capítulo del Evangelio de Mateo es que es la valentía que tuvo Juan Bautista de defender la verdad. Y como usted dijo, Padre, es el profeta de la verdad. Él supo defender la palabra del Señor sin importar qué dirán los demás. Y aquí me hace ver lo importante es lo que Dios dice de mí y no lo que los demás dicen de mí. Además, Juan me hace ver su fidelidad al Señor y lo hermoso que es demostrarle a Dios el amor hacia Él. Aunque yo soy consciente de que mi amor es imperfecto, como ser humano imperfecto que soy, pero le brindo mi amor y mi fidelidad a Dios cada día. Y sé que hay partes de mi vida en las que tengo que mejorar y tengo que enmendar, y sé que no están bien, pero que con valentía como la que tuvo Juan, tengo que corregirla por amor a Dios. Amén. Amén. Es correcto, sí. A mí también eso es lo que me gusta de esa. Siempre que he leído este texto, la vida de Juan me confronta a veces con mis mentiras y con mis pocas fidelidades, como usted lo decía muy bien. Yo también, mi amor es imperfecto. Yo amo a Dios y soy consciente de mi amor a Él. Pero bueno, no quisiera amarlo con esa fuerza que amó Juan, con esa convicción de Juan, a tal punto de entregar la vida, pues, o sea, por salvar su vida, Juan podía haber renunciado a eso. De todos modos, le pudo haber dicho al rey, haz lo que te dé la gana, pero Juan no negoció con eso, porque defendió una verdad de Dios, no era su verdad, era una verdad de Dios. De hecho, le decía a Herodes, no te es lícito por ley hacer eso. Y no se mantuvo ahí, y por eso lo mataron. Y eso me confronta a veces, como usted bien lo decía. Bueno, ¿alguien más? Buenos días, Padre Álvaro. Buenos días, hermanas en Cristo Jesús. La verdad que esa lectura de esta mañana Jesús me invita y me impacta siempre cuando No sé si soy yo, pero ¿se escucha el audio o no? No. No se escucha. Ujú. María, tu audio no se escucha.
en la cárcel, a veces uno viviendo la vida diaria, también se encarcela, se encadena en muchas vidas, pero gracias a Dios. Lo que no se escucha, Amén, no Señor. escucha ella tampoco. Estoy afuera, casi no se escucha bien. Oh, Entonces, ahora se te escucha mejor. ya, entonces eso es lo que pues me impacta mucho de Juan, cómo fue a veces la obediencia a Jesús que hizo Herodes, ¿no? Él le prometió a Herodina, estaba ese día que le gustó y que estaba bailando, él dijo pues qué quería y ella le dijo lo que él quería, imagínense, fue duro y pues por amor a Dios y amor por amor a Dios, porque todo eso lo creo que lo que hicieron ellos en su vida era por amor a Cristo y de la obediencia. Entonces yo creo que en la vida de uno a veces sí se promete alguna cosa así y no se cumple. A veces con mis hijos he prometido algo, he dicho, oh, vamos a hacer esto y a veces y no he podido cumplir. Entonces eso a veces yo me he sentido mal. Imagínense, aquí él tuvo que cumplir lo que pidieron en la cabeza de Juan y tuvo que cumplir, mandar, matar a Juan y cortar la cabeza y que traigan. Y todo eso es pues duro, ¿no? Nos hace mirar que una decisión así tan dura y esa promesa que tenía que hacer él. Entonces eso me impacta mucho a mí en mi vida, que en realidad Jesús me invita a mí la obediencia, ser obediente y fiel a Cristo hasta la muerte. Eso que puedo compartir un poquito porque estoy afuera y no puedo compartir más. Que Dios le bendiga, tenga un hermoso día. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos enseña, nos indica y vamos cada día nos poniendo en práctica. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias. A ver, ¿quién más? Bueno, y yo padre, también quería comentar acerca de esto, que no sé, no encuentro la palabra, usted a lo mejor puede ayudarme, porque aquí a veces en este mundo nosotros, en vez de defender, a veces se deja pasar la verdad, como que, ¿cuál sería la palabra de eso? Que uno se deja pasar por alto por no hacer sentir mal a la persona o por miedo a que dirán cosas así. ¿Cómo sería como A ese pecado se le llama cómplice? pecado de omisión, le llama. Tú omites una verdad por miedo a que no quedar mal. Tú omites decir las cosas porque si las dices, sabes que el otro se va a enojar Ujú. y al final, pues, eso, te quedas callado mejor. Hoy se comete mucho ese pecado, el pecado de Eso es omisión. lo que, sí, eso es lo que yo estoy, y por eso es que va más y más como que la gente va pensando que es normal, que haciendo como todo como que ya no hay ese respeto, como se puede decir, uno tiene que tener un celo apostólico que le llaman, o sea, así como, entonces se va, como se puede decir que estamos ahora en esto de que la mayoría calla, ya todo lo hace normal, como que está todo ya a la más, eh, como, no sé, no sé ni cómo explicar, pero bueno, a mí me impacta mucho como Juan, él dio su vida por defender la verdad y como que aquí más pienso que habla de las pasiones desordenadas, así como
hay tanto eso ahorita porque uno quizá no se educa la mente desde pequeños y la mente y la conciencia, digamos, como padres, nosotros a los hijos no educamos muy bien para que haya una formación en Cristo muy de obediencia, de hacer conocer a Jesús por medio de nosotros. O sea, yo pienso que eso va mucho basado en la irresponsabilidad de nosotros como padres y hay muchas pasiones desordenadas bueno, siempre ha habido. Y, y también como usted dijo, que siempre nosotros los cristianos tenemos que tener una convicción firme. Y eso es lo que le pido a Dios todos los días, que me ayude para yo seguir firme en la fe, en lo que yo creo, seguir a Dios, pase lo que pase y no darme para atrás, como aquí Juan, él me enseña que él nunca se dio por vencido, siempre habló la verdad y me invita a mí a siempre también hablar con la verdad, aunque hay muchas maneras, porque hoy en día sí, a veces en vez de uno ayudar, se aleja a las personas cuando te dice directamente. Por ejemplo, de nosotros hay reglas para poder corregir a las personas que no podemos decir nosotras, sino ir al director espiritual para que él sea el que hable con la persona cuando algo uno ve mal entre el grupo de nosotros. Y es difícil, pero yo pienso que no se debe callar si uno ve algo mal, decirle aunque le duela, pero con amor y mucho respeto. Pero yo pienso que lo más importante sería el ejemplo, como pues Jesús, como aquí Juan Bautista, su ejemplo. Por eso ellos no tienen miedo y así mismo sería conmigo de no tener miedo, pero eso requiere de un ejemplo, de una buena formación espiritual para poder uno decir, porque si uno dice y no está haciendo, tampoco le van a respetar a uno. Eso es lo que yo puedo comentar, padre. A ver, creo que entendí. Primero, entiendo que tú dices que vivimos en un mundo con un gran relativismo moral, es decir, le da igual una cosa que la otra y, y lógicamente, digamos, sostener verdades se vuelve ahora como casi algo que no tiene sentido. Y por lo cual, si hay algo que vemos aquí es que Juan se sostuvo en su verdad y mantuvo su verdad, eso es pero su testimonio es llamativo. O sea, Juan no negoció con eso. Hoy vivimos en un mundo muy relativista, ¿verdad? Y, y, y qué más da dejarte llevar por lo que sientes, por lo que vives. Y es de ahí donde nuestro testimonio, en aquellas verdades que son también fundamentales, ayuda mucho, sobre todo en el caso para la vida familiar. O sea, entre más testigo tú eres de esa verdad que sostienes, mejor, porque así el otro o la otra, en este caso tus hijos o hijas, van a saber que lo que vives es real, no es cualquier cosa, porque sobre todo ellos, hoy, si ustedes ven en la humanidad de ahora, de hecho, renuncia a verdades absolutas, como en el caso de Juan, él no renunció a su verdad absoluta. Para él la verdad de Dios era, no te es lícito estar con una mujer que no es tuya. Esa era su verdad, porque él defendía un principio fundamental del amor, la fidelidad matrimonial. Ahí hay un montón de principios que se están defendiendo y Juan los defendía y con mucha fidelidad.
Principios. No le principios, valores que vienen de Dios y que hay que vivir. Y él los defendía los defendió hasta el final. Entonces, con esa misma fuerza y esa misma convicción con que Juan vivió y defendió, porque no solo era que Juan hablaba, poner una ideología, Juan hablaba de Dios. Pues con esa misma convicción hoy los cristianos tenemos que vivir nuestras verdades y defenderlas y cultivarlas. Quitar veces nuestros miedos, porque a veces nos podemos acomodar, como lo decía anteriormente, se decía anteriormente, hay veces por acomodar una verdad, entonces no digo nada, me quedo callado. Hoy se peca mucho de ese pecado de omisión. Sí. Nos volvemos cómplices de la maldad del mundo, de las mentiras del mundo. Necesitamos más Juanes hoy, o más Jesús en realidad, porque Jesús fue igual. O sea, no es que si Jesús estuviera ahí le hubiera dicho lo contrario a Herodes, seguro que no. De hecho, Jesús en un momento le va a decir a Jesús, vayan a decirle a ese zorro, así le dice Jesús a Herodes, zorro le dice. ¿Verdad? O sea, que Jesús tampoco se hubiera quedado callado. Se nota que los dos, bueno, están hechos casi igual. O sea, usted ve Juan y Jesús, hay mucha similitud entre los dos. Hay una que otra cosa los diferencia, pero ahí van los dos de la mano. Por eso se entiende cómo los discípulos de Juan se llenaron de tanta expectativa que creían que Juan era el Mesías. Pero es que uno viendo la vida de Juan dice, bueno, pues la verdad es que este hombre levantó se nota, su vida fue muy llamativa. Y bueno, hay que aprender. Hoy necesitamos vidas que hablen por sí mismos. Pues les digo, de Juan no se dice mucho en los evangelios. Son 4 cosas que aparecen de Juan. En el evangelio de Juan aparece un poquito más, pero en algunos evangelios lo que se dice son 4 cosas nomás. Yo creo que si recogemos todo lo que se dice de Juan, no llegamos, pero ni a, no sé, ni quizás 30 versículos, una cosa así, pero en 30 versículos con lo que dice es suficiente para ver que fue una vida intachable, una vida de Dios, un profeta de Dios. Pues es que las vidas no necesitas. Cuanto más propaganda te hagas, cuanto más propaganda te hagas, es que significa que tú no estás convencido de lo que vives. Hoy vivimos en un mundo que hay que hacerse mucho show. No se han fijado los que son famosos. Tienen que hacerse mucho show y ponerse mucha vaina en la vida, en la cabeza, en todos lados. Tienen que ponerse mucha cosa, pintarse mucho y hacer mucho show para que todo el mundo diga, de verdad que sí. Juan no necesitó nada. Vivir, eso fue todo lo que necesitó. Y vivir en Dios. Que esa fuerza de Dios se haga presente en nosotros. Porque hay un mundo relativista ahora terrible, que le es indiferente, le da lo mismo una cosa que la otra. No, en Dios no es así. Hay una verdad y esa se defiende hasta el final. ¿Alguien quiere compartir algo más? Sí, buenos días, mis hermanos. Sí, es Padre, pues sí, es verdad. Ahora aquí me invitan Juan, pues a través de Mateo, Dios me invita. De verdad que tan fuerte que defendió él con la verdad. Él habló con la verdad, él dijo con la verdad. Pues eso nos pone a uno, pues yo también decir con toda la verdad, con todas las cosas, sin ocultarles, sin miedo, afrontar las cosas, decir la verdad, porque las mentiras no lo va bien, pues de verdad lo lleva a algo malo.
pero con la verdad es lo mejor ante Dios, pues de verdad que a veces yo antes, cuando no conocía ese amor de Dios, el camino de Dios, pues a mí también no me gustaba que me hablen o que me aconsejen o que me inviten o que me hagan, como que me molestaba. Y pues ahora que entiendo, ha sido un amor tan grande de Dios, que ese amor, esa misericordia, esa invitación es tan bueno que lleva a uno. De verdad que uno quisiera ser, pues de verdad, como Juan. El Juan defendió, Juan se puso a las manos de Dios, como le diré ahí, él al rey le hablaba que no está bien las cosas lo que él hace, pero él se molestaba. Pero y así fue yo, pero ahora gracias a Dios que voy entendiendo a través la palabra, a través de usted. Bendito sea Dios que va uno entendiendo poco a poco y que es bueno de oírle, es bueno de entenderle para uno ir caminando en el Señor con más fuerza, con más valentía, sin miedo. A veces sí me hace miedo, a veces como que no me da ánimo de hablar. Digo, Señor, no tengo que hablar, aunque lo diga bien o mal, pero tengo que hablar. Y pues yo quiero ser así, no tener miedo, no tener nada. Y pedirle mucho más a Dios la sabiduría y el entendimiento. Y pues que da un mensaje tan bueno, tan lindo a través de Juan, que deja un mensaje tan maravilloso, ir aprendiendo, entendiendo las cosas que uno hace mal y revisándome yo mismo, examinándome yo mismo las cosas que estoy haciendo mal y decir las cosas bien y hablar con la verdad. Es un poquito que entendí, estoy afuera en la calle, pues, Padre, eso entendí un poquito. Está bien. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana y agradecer a Dios su palabra que nos anima siempre a caminar en su verdad. Recordar que somos profetas desde nuestro bautismo. Cuando se nos consagró, se nos recordó que tenemos esa triple dimensión, sacerdote, profeta y rey. Todos estamos llamados a vivir con esa coherencia tan profunda que vivió Juan y como vivieron tantos otros más hombres y mujeres que le han abierto el corazón totalmente a Dios. Y damos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Padre, Santo Espíritu descienda Santo. sobre ustedes. Amén, Padre. Bueno, Buen día. feliz día. Feliz día, Bueno, Padre. Gracias. Feliz día a todos. Amén. Gracias. Feliz día.